Bueno, buenos días. Hemos empezado con un poco de demora y con alguna interacción técnica equivocada. Eh, no sé si ya están por ahí porque Héctor se había conectado antes y había dicho que sí, pero tuve que cortar o se cortó porque no veía yo bien qué es lo que se estaba viendo a través de la pantalla. ¿Sí? Eh, Graciela dice que escucha. Sí, sí, ahora pongo las diapositivas en grande, pero yo necesito saber que me están escuchando. Bueno, si Graciela me está escuchando, arranco y vamos viendo cómo los demás se van sumando, ¿sí? Héctor, ahora dice vea y escucha. Sergio, bueno, buenos días a todos. Un gusto. A ver si hoy soy capaz a poder visualizar después el chat para que podamos interactuar, porque, bueno, primero les comento que teníamos una breve alteración respecto a lo que yo les dije la semana pasada, pero ayer a última hora de la noche, ya muy tarde, me avisaron de ese plan el plan que yo tenía, que es esta especie de curso que llamé Psicopolíticas del Bien Común, empieza el lunes próximo, 11 de mayo. Con lo que, bueno, pues ya era muy tarde para ponerme a preparar nada nuevo, con lo que decidí retomar allí donde habíamos dejado la diapositiva muy a las apuradas, la última clase, y cerrar un poco este tema, ¿no? Y le llamé Ecosofía y ya vamos a ver un poco por qué cuando finalice con las diapositivas que el otro día se nos quedaron un poco atrás, ¿no? Por otra parte, también me gustaría, sobre todo si lo ven a través del grupo, que intentáramos hacer las clases a través de Zoom, porque la plataforma Zoom nos permite, pues, primero compartir pantalla y tener el chat más a mano y vernos, lo que es más fácil para poder interactuar, ¿no? Entonces ya lo quiero yo consultar esta semana, a ver si lo podemos hacer a partir de la plataforma Zoom. Me imagino que sí, si es un curso más estructurado, no habrá dificultad, ¿no? Entonces, mi idea es hoy terminar con esto, donde lo dejamos el otro día, y va a ser una clase un poco más corta quizá, pero sería bueno si podemos después interactuar algo a través eh, de la página, ¿no? Hay pregunta, Fernando, que cómo hace para entrar. Si alguno de ustedes le puede por el mismo grupo pasar el enlace, genial, pero yo creo que entrando directamente a la página de CEPRAN se puede directamente ver. No sé cómo han hecho los demás. Bien, entonces decíamos el otro día, ¿sí? Que para la población, si retomar un poco, ¿no? También puede ser por el MET, sí. Hay que ver qué plataforma. Ya lo vamos viendo esta semana, a ver qué nos dicen en el CEPRAN, pero a ver cómo podemos hacer para que sea como más amable, ¿no? Porque esta está muy buena, pero, por ejemplo, para ustedes me escucha como si fuera la radio, pero yo estoy hablando y no sé quién hay del otro lado. Lo que es siempre es como un poco curioso, ¿no? Tampoco, si uno hablara como si fuera la radio sería distinto, pero bien, eh, el otro día, ¿no? Reflexionábamos o traíamos a colación como, digamos que la filosofía budista, y en eso hay muchas similitudes con la filosofía de la época antigua, de la época helenística, ¿sí? Son filosofías que están claramente orientadas hacia la práctica, ¿no? Por eso lo central en estas filosofías es el elemento que tiene que ver
con, pues en el caso del budismo, lo que ellos llaman las prácticas meditativas, ¿no? O la meditación, ¿verdad? Y por otra parte, las prácticas meditativas o la meditación no son exclusivas de las tradiciones orientales. Hoy nosotros creemos que la meditación es pues lo que se hace desde el yoga o desde estas religiosidades, pero nos olvidamos que la meditación ha sido un género también presente en la cultura occidental y en las filosofías antiguas, e incluso, bueno, pues en la época ya contemporánea, Heidegger o Ortega, ¿no? Ortega defiende mucho la meditación, ¿no? Como ejercicio filosófico, ¿no? Entonces, la meditación es, pues digamos que un arte de distanciarse de lo inmediato, precisamente estando en lo inmediato, ¿no? Es como una especie de arte paradójico, ¿no? Que supone prestar atención a lo inmediato para, para comprender lo inmediato. Pero la comprensión es un fenómeno que por definición exige salirse del torrente o del fluir de esa inmediatez y centrarse en la propia experiencia de la inmediatez. Es decir, el sujeto tiene que distanciarse de los objetos para poder centrarse en cómo esos objetos son experienciados por la subjetividad misma, ni siquiera por el sujeto concreto de carne y hueso, porque en la meditación hay un proceso, digamos que complejo, en el que el sujeto, distanciándose, digamos que, del modo en que los objetos lo rebotinan, si decirlo, llevan de un lado a otro, logra comprender la estructura de la relación entre los objetos y el sujeto, lo que es casi tanto como apelar a la posibilidad de salirse de su propia subjetividad concreta y posicionarse pues en una, digamos, estructura de subjetividad, ¿no? Desde la filosofía moderna, a esto se le llamaba la percepción trascendental, ¿no? El hecho de que el sujeto puede llegar a intuir de algún modo el modo como se le presentan los objetos en su conciencia, ¿sí? Esta figura, desde el punto de vista, digamos que de las prácticas de pensamiento, la meditación tenía precisamente esa función, ¿no? La función de permitir que el sujeto se distrajera de los objetos, paradójicamente concentrándose en ellos. Es decir, que el sujeto no fuera arrastrado de objeto en objeto, sino que prestara la máxima atención a cada objeto y al vínculo que este objeto tiene con otro. Cuando hablamos de objetos, estamos hablando de objetos de la percepción hasta objetos de la memoria, de la fantasía, de la intuición, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es importante, ¿sí? Porque digamos que para esta corriente, que en este caso es el budismo, pero también, por ejemplo, pensemos en los estoicos. Los estoicos decían que la filosofía contemplaba pues tres grandes ámbitos, ¿no? Por un lado, lo que sería la cosmología o la física, que llamaban ellos, que era la reflexión sobre la naturaleza, y ahí pues los estoicos, pensemos por ejemplo en Séneca, escriben sobre los fenómenos atmosféricos, sobre las tormentas, los terremotos, incluso las plagas, ¿sí? Las plagas, las epidemias, etc. Después estaba la lógica, que tiene que ver con el argumento, pero no solo con el argumento, sino también con el concepto y con el lenguaje, es decir, cómo aprendemos la realidad y la expresamos a través de palabras, ¿sí? Y finalmente estaba la ética. Estos eran los tres grandes ámbitos, digamos, del pensamiento filosófico para los estoicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los estoicos? Y de hecho ejercen en su pensamiento. Que estos tres grandes ámbitos están conectados entre sí, ¿sí? Entonces, la física nos muestra la presencia de lo que ellos llamaban, algunos de ellos, vamos, el logos, ¿no? Es decir, el logos, la razón, una especie de razón cósmica, es decir, que las cosas no suceden en el mundo de la naturaleza por casualidad, ¿sí? La lógica nos permitía, mediante el arte del análisis del pensar,
poner en relación el pensar del sujeto con ese logos del cosmos, ¿sí? Es decir, porque el caos, ¿verdad?, que es el universo, es aparente, ¿sí? Existe un orden detrás, ¿sí? Y finalmente, la ética lo que hace es trasladar ese logos del cosmos a la ordenación de los afectos, pasiones que ellos hablaban, y la racionalidad humana, tanto en la construcción o conformación de su propia existencia, como en la construcción o conformación de la existencia social. ¿Sí? Bien. Esto es un poco lo que los estoicos consideraban sobre las tres grandes partes de la filosofía y la relación que ellas tenían entre sí, ¿no? Sin embargo, para el budismo, digamos que la parte cosmológica no es que la desprecien, ¿sí? Pero Buda dijo en diversas ocasiones que eran especulaciones que pues a él no le interesaban mayormente, ¿no? O que de ellas no se podía fácilmente conectar con lo que realmente les interesaba, que era la transformación, la iluminación, como llaman ellos, ¿no?, del sujeto, ¿no? Es decir, de la persona moral, en el fondo, ¿no? En ese sentido, ¿sí? Este, eh, los budistas, ¿no?, creen que la población seglar también puede realizar prácticas meditativas de distinto tipo, ¿sí? Y ahí ellos recomiendan, como el otro día nos quedamos un poco así a las apuradas, lo que llaman la triple joya, ¿no? O los tres refugios, ¿no? Que, por ejemplo, el primero de ellos es el refugio en Buda. Dice un monje, Theravada, ¿no? Dice: cuando nos refugiamos en Buda, no quiere decir que tomamos refugio en algún profeta histórico, sino en lo que hay de sabio en el universo, en nuestras mentes, en aquello que no está separado de nosotros, sino que es más real que todo lo que podamos concebir con la mente o experimentar con nuestros sentidos. Nosotros lo llamamos Buda sabiduría. Otros pueblos pueden llamarlo de otra manera si quieren. Son justamente solo palabras. Ocurre que utilizamos la palabra de nuestra tradición, que usamos justamente el término Buda sabiduría como símbolo convencional que nos ayude a recordar que debemos ser sabios, estar alertas, estar despiertos. Es decir, aquí, evidentemente, la noción de sabiduría es una noción claramente moral. No es debemos conocer desde el punto de vista de la ciencia, ¿no?, sino debemos aprender la lógica de lo que sucede en el universo. Y eso es un paso importante para desapasionarnos, ¿no? En esto también el estoicismo estaría de acuerdo, ¿no? Cuando se comprende, y Séneca, por ejemplo, llega a decir, ¿no?, sobre la providencia, ante una duda, ¿no?, que le preguntan, y bueno, ¿y cómo es posible que los sabios, si son buenos, tengan que sufrir todo tipo de catástrofes y calamidades, ¿no? Y Séneca responde y dice: no, es que no existen las catástrofes o calamidades, porque el sabio se caracteriza precisamente por comprender que todo lo que sucede tiene una lógica en la totalidad del universo. Y por lo tanto, lo que a él le pasa no es algo contra él, no es una catástrofe o calamidad, sino que es un ajuste de un cosmos que se tiene que ajustar, ¿sí? En eso consiste la sabiduría. Por eso, como dice acá, fijaros que dice: todo lo que hay de sabio en el universo, en nuestras mentes, en aquello que no está separado de nosotros, ¿sí? Eso dice este monje, ¿no? El Dhamma, ¿sí?, o presente, ¿sí?, dice: no buscamos refugio en la filosofía o en conceptos intelectuales, en teorías, en ideas, en doctrinas o en creencias de ningún tipo. Buscar refugio en la creencia en Dhamma no es esperar algo que haya que conseguir más adelante. Las descripciones del Dhamma nos mantienen en el presente, en el aquí y en el ahora, que no está limitado por el tiempo. Encontrar este refugio es una inmediata e inmanente reflexión en la mente, ¿sí? Eso también es algo que los estoicos, por supuesto, comparten, ¿sí? Es decir, la mayor parte de las desdichas provienen de anticipar futuros que no existen,
Incluso, por ejemplo, Séneca, que es quizá para nuestra tradición el que más cercano está, lo dice claramente. Dice, no hay que anticipar las catástrofes porque al anticiparlas las estamos convocando. Pero no porque haya un pensamiento mágico según el cual pensar en algo lo acerca o lo aleja, ¿sí? Sino porque eso ya nos pone en un estado de turbación que va a dificultar nuestra claridad a la hora de abordar después la situación conflictiva en concreto, ¿no? Entonces, para el budismo es fundamental estar presente, la atención, ¿no? Como dicen algunas corrientes de psicología, como el mindfulness, la atención plena, ¿sí? Porque eso primero produce ese estado de serenidad, ¿sí? Pero además nos ayuda a comprender la fugacidad, ¿sí? La evanescencia de todo lo que sucede, ¿sí? Finalmente, el Sangha, o virtud, ¿no? Dice, encontramos refugio en la virtud, en lo que es bueno, virtuoso, amable, compasivo y generoso. Encontramos refugio en todo aquello que en nosotros busca hacer el bien, que es compasivo, bondadoso y amable consigo mismo, con los otros. ¿Sí? Esa idea también, sin duda, es una idea muy poderosa en los estoicos, ¿no? Cuando se hace énfasis reiteradamente en que la felicidad depende de la virtud y no al revés, como sostenían los epicúreos, que la virtud depende de la felicidad, ¿sí? Bien. Para poder avanzar en esta manera, ¿no?, de entender el llegarse a la virtud, ¿sí? Decimos que el budismo presta mucha atención, ¿sí?, a lo que ellos llaman la práctica, ¿no?, el momento práctico, ¿no? Y entre ellos consideran que una cosa central, como decíamos, es el esfuerzo correcto, ¿sí? El esfuerzo correcto, dice, ¿y en qué consiste, monjes, el esfuerzo correcto? ¿Sí? Señala en el canon de Pali Buda, ¿sí? Dice, en que el monje despierte a su voluntad, haga un esfuerzo, ponga en marcha su energía, ejercite su mente y se esfuerce por impedir la aparición de ocultos estados mentales indeseables. Que ponga todo su empeño en superar los estados mentales indeseables que hayan aparecido. Que mantenga y se esfuerce por mantener despiertos los estados mentales saludables que hayan aparecido, velando porque no desaparezcan, sino por el contrario, facilitándoles un mayor crecimiento hasta la plena perfección de su desarrollo. Eso es lo que significa el estado correcto. Es decir, mantener despiertos los estados mentales saludables, y habría que añadir, ¿sí?, y ocultar, apartar o alejar los estados mentales incorrectos, ¿no? Los estados mentales saludables son todos aquellos que tienen que ver con el cuidado del y de lo otro, ¿sí? Y los no saludables pues son lo contrario, ¿sí? Otro de las prácticas meditativas es lo que llaman la conciencia correcta, que para el budismo es la conciencia del presente, ¿sí? Y como le dice a un joven monje que acaba de bañarse, ¿no?, en una historia, ¿sí?, cuando se secaba envuelto en una simple toalla, se le acercó una atractiva chica y le dijo, porque así lo has querido, joven Bhikkhu. Has abandonado el mundo siendo todavía inexperto y estando aún adornado con todos los dones de la juventud. Siquiera has conocido en tus tiernos años las alegrías propias de los deseos naturales. Déjate inundar, joven Bhikkhu, por los humanos placeres. No renuncies a las cosas del presente para perseguir aquello que implica
tiempo, ¿sí? Y entonces el joven Bhikkhu le responde: yo, mi querida amiga, no he renunciado a las cosas del presente para perseguir lo que implica tiempo. No, yo he renunciado a lo que comporta tiempo para perseguir las cosas del presente. Las cosas necesitan tiempo. Los placeres del sentido rebosan sufrimiento, están llenos de ansiedad. Ese camino conduce a grandes desastres. El Dhamma es, en cambio, algo del presente que no requiere tiempo, que invita a uno acercándose y ver, y que hace que a partir de entonces ese Dhamma sea considerado por el sabio como una experiencia personal. Si nos damos cuenta, acá se nos está diciendo, ¿sí?, que frente a la renuncia es todo lo contrario. La renuncia del placer sensual, en este caso de la historia de este chico, de este monje, es en el fondo la comprensión máxima que se puede tener de eso que supuestamente es el objeto de deseo, ¿sí? Entonces la atención plena, ¿sí? La conciencia del presente como presente, ¿sí? Bueno, esta conciencia del presente, el budismo la contempla pues como una serie de ejercicios físicos, ¿sí? Es decir, como algo que tiene que ver con la propia corporalidad, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, la respiración correcta, la conciencia del cuerpo, de mente como mente, de los objetos mentales como objetos mentales. Esto es importante porque también, por ejemplo, en la psicología estoica se pone mucho énfasis a la hora de, cuando, por ejemplo, Séneca escribe sobre la ira, él dice que la ira es un estado realmente deplorable, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, de la tradición aristotélica, que contemplaba que la ira era pues una emoción que tenía su lógica y que por lo mismo tenía su aporte, digamos, en la edificación del carácter, para Séneca la ira es algo que hay que rechazar completamente, ¿no? Entonces, aquí, cuando Séneca analiza la ira, también diferencia. Muchos de los estados de ira vienen por confundir algo que pasa en el mundo con algo que pasa en mi mente, ¿sí? Es decir, cuando el sujeto se ofusca, por decirlo así, se centra en lo que pasa en su mente como si fuera real, se avivan esos estados de ira, ¿sí? Dice, debería el sujeto tener la capacidad de verse a sí mismo en ese estado para contemplar cuán ridículo está siendo él mismo como cuerpo ante los demás, ¿sí? Inspirar, dice, sentimientos por medio del cuerpo, ¿sí? A través de la respiración, a través del movimiento, se pueden generar o inspirar sentimientos por medio del cuerpo. Y finalmente, habla también de la meta, ¿no? Dice la benevolencia afectiva, que el otro día veíamos, ¿no? Que es útil para explorar fenómenos internos de carácter negativo, como la insatisfacción, el desacuerdo, el pesar, el odio, la mala voluntad, el desamparo, el sentimiento de inseguridad, el estado de ansiedad y otros. Es una cosa interesante porque, a diferencia, por ejemplo, del estoicismo, que en eso es mucho más tajante, esta filosofía oriental del budismo nos dice que, bueno, ahí cuando estés, pues, odiando, no odies el que estés odiando, ¿sí? Que sería un poco la respuesta estoica. No reprimas esa emoción por más que te disguste, sino que trata de comprender cuál es la lógica de tu odio, porque a la medida en la que comprendes esa lógica, que es una forma de benevolencia para con uno mismo, ¿sí?, el odio va a ir extinguiéndose suavemente, poco a poco, ¿sí?, porque va también a ir relativizándose, ¿sí? Y lo que llama ahí, ¿no?, la conciencia del sujeto, ¿sí? A ver, estoy intentando encontrar el texto, pero no lo encontré, ¿sí? Vivir el momento, ¿sí? Bien. De tal modo que
la concentración, en el fondo, es la unificación de la mente, ¿sí? Para la filosofía budista existen 4 estados meditativos, ¿no? Es la atención con 4 modos en los que se puede dar esa iluminación de manera progresiva, ¿no? Uno de ellos es primero concentrarse sobre el objeto de meditación, ¿sí? Y cuando la mente se disperse, hay una metáfora que usan mucho que dice que la mente es como una banda de monos, ¿sí? Entonces, si un mono está concentrado en algo, aparecen todos los demás monos y ese mono empieza a dispersarse viendo qué es lo que hacen los demás monos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esta psicología budista? No, hay que esforzarse en que ese mono continúe con su concentración. No preste atención al resto de monos que aparecen en el escenario, ¿sí? Esto genera éxtasis. Éxtasis es un término que acá quiere decir, genera una especie de estado de bienestar, diríamos hoy con las neurociencias, ¿no? Segrega distintas formas de endorfina. De hecho, cuando los neurocientíficos han estudiado cómo se modifica la estructura neurológica del cerebro de algunos monjes como Matthieu Ricard cuando hace práctica meditativa, encontraron esto, ¿no? que se llegaba a unos niveles de bienestar psíquico muy grandes, generados precisamente por el éxtasis, ¿no? Finalmente está la ecuanimidad y el entendimiento, y cuando se accede a lo que diría Bergson, ¿no? El fluir de la conciencia, la pureza de conciencia, es decir, un estado en el que no se encuentra ni felicidad ni placer, sino el puro fluir de los acontecimientos. Bien, como vemos, ¿sí? Aquí la idea de compasión, ¿sí? De la que se está hablando, no es la idea de compasión, digamos que similar a lo que en la tradición cristiana se puede llamar la piedad, ¿sí? O que nosotros en nuestro castellano común llamamos el apiadarse, ¿no? El apiadarse entendido como el tener compasión del otro, pero casi como ahí la compasión es un concepto que se utiliza en un sentido, pues diríamos que de tener lástima, ¿verdad? Por el otro, ¿no? Entonces, la compasión entendida en ese sentido que nosotros hablamos en nuestro lenguaje cotidiano está ligada a la lástima. Pero acá no estamos hablando de una compasión como lástima, sino que estamos hablando de una compasión que supone toda una geometría diferente, ¿no? Porque en esta compasión, digamos que el sujeto es capaz a asumir de manera empática las pasiones, ¿no? Los sentimientos del otro, pero sin hacer de eso, pues digamos que una lástima por el otro, sino al revés, tratar de comprender cuál es la lógica de la situación que imprime el modo como el sujeto reacciona, ¿sí? Y ahí se produce un acompañamiento empático que no es conceptual, que no tiene por qué estar verbalizado, ¿sí? Porque ni siquiera tiene por qué ser comunicado en el sentido, digamos que del uso del lenguaje o de la palabra para poder comprender al otro. ¿No? Es un poco como la diferencia que se suele decir que existe entre la empatía y la simpatía, ¿sí? Se pone como un ejemplo, ¿no? Los procesos simpáticos es cuando alguien te está comentando una desdicha que le pasó y inmediatamente acudes al lenguaje y dices, bueno, pero no es para tanto, o bueno, pero eso le pasó a otra persona, etc. ¿no? Y sin embargo, el proceso empático consiste en no juzgar la experiencia que el sujeto puede estar teniendo
de esa pasión, ¿no? Por eso es por lo que la posibilidad de la liberación es, dice, un deseo disposicional. Es decir, el deseo a poder comprender el deseo, a poder situarse en otros deseos. No tanto la anulación del deseo, cuanto una especie de metadeseo, ¿sí? El deseo de poder situarse en otros deseos, que es la fuente de esa empatía que permite esa compasión que estamos diciendo, que no es lástima, sino que es otra cosa, ¿no? El conocimiento dice de la intuición de la impermanencia de todos los fenómenos, que eso otorga, digamos, que la serenidad suficiente como para poder comprender el fluir, ¿no?, de esos fenómenos, ¿no? Y finalmente dice, cuando dice que la compasión es el antídoto natural del deseo, pero no del deseo que estamos diciendo que es como la fuente, es el deseo de disposicional, ¿sí?, una disposición, un deseo en el sentido de una disposición, sino el deseo concreto, ¿no?, el deseo de aferrarse a algo, bien desde el punto de vista, digamos que de la aproximación a eso, como bien desde el punto de vista del rechazo de eso, ¿no? Aproximación cuando se lo desea tener con uno y rechazo cuando se lo desea alejar de uno, ¿sí? Entonces, según esta psicología, digamos, budista, la compasión supone todos esos procesos disposicionales a los que se puede llegar a través de esas prácticas meditativas, ¿no? Bueno, para finalizar, me gustaría señalar, ¿sí?, que hay como tres grandes corrientes de la tradición budista que vamos a ver un poco brevemente, ¿sí? Están, por un lado, el budismo Mahayana, el budismo Zen y después, finalmente, el budismo Vajrayana. ¿Sí? Vamos a decir algo al respecto ya para finalizar con esto, ¿no? El budismo Mahayana, ¿sí?, la palabra Mahayana quiere decir gran vínculo, concebía que no existía digamos que iluminación del sujeto, ¿sí?, salvo que todos los seres vivientes estuvieran iluminados. Por eso se llama el gran vehículo. ¿Sí? A diferencia del Hinayana, pequeño vehículo que parte de la idea de que el que se tiene que iluminar para luego poder iluminar al resto de los seres es el individuo, ¿sí? Entonces, acá, para el budismo Mahayana, el ideal de vida, ¿sí?, es lo que ellos llaman el ideal bodhisattva, ¿sí?, que es trabajar por la liberación de todos los seres vivos, ¿sí? No existe el nirvana o nibbana, ¿sí?, hasta que todos los seres sintientes hayan sido iluminados, ¿sí? Acá tengo algunos textos de los sutras, de los cánones del budismo Pali, cánones Pali que se les llama, que hablan de eso, ¿no? Dice, pueda yo ser el doctor y la medicina y pueda ser yo la enfermera de todos los seres enfermos del mundo hasta que todos ellos sean sanados. Pueda una lluvia de alimento y bebida descender de las alturas para desterrar el dolor de la sed y el hambre, y durante el eón de la escasez pueda yo mismo trocarme en alimento y bebida. Pueda yo tornarme en incansable tesoro para aquellos que son pobres y desposeídos. Pueda yo tornarme en todas las cosas que puedan necesitar y puedan éstas ser colocadas junto a ellos. Puedan todos los dolores de las criaturas vivientes madurar solamente sobre mí, y por el poder de Bodhisattva Sangha puedan todos los seres experimentar la felicidad. ¿Sí? Sea cual sea la alegría que haya en este mundo, toda proviene de desear que los otros sean felices, ¿sí? Y sea cual sea el sufrimiento que este mundo encierre, todo él ha surgido de mi deseo de felicidad para mí mismo. Como vemos, ¿sí?,
acá en este budismo, ¿sí? Se pone énfasis en la liberación de todos los seres vivos, ¿sí? Eso, bueno, como podemos intuir, sería un posicionamiento del sujeto en el mundo muy diferente al que tenemos nosotros en Occidente, ¿sí? En el sentido de que pues hay que tratar de respetar también los sentimientos de los animales, por ejemplo, ¿sí? El objeto de la meditación para esta práctica de budismo consiste en tomar en sí el sufrimiento del otro, ¿sí? Presta especialmente atención al ideal de la vacuidad, es decir, de la comprensión de esa esencial vacuidad de todo lo viviente. El budismo Zen, ¿sí? Es el budismo que impera en el Japón y que entró en el siglo VII, pero florece sobre todo en el siglo XIII con Dogen y con el método del Zazen, ¿sí? ¿De acuerdo? Una de las características de este budismo es el uso de lo que llaman los koans. Los koans son acertijos o enigmas verbales que eluden la respuesta irracional, ¿sí? Pretenden abrir el camino de la mente racional y captar las cosas a base de la intuición, ¿no? Así, por ejemplo, dice, ¿no?, en uno de los textos del budismo Zen, ¿sí?, dice que llegó un estudiante con el maestro Zen Suiwa. Dice, Suiwa le planteó este problema: escucha el sonido de una mano. El alumno se pasó 3 años meditando y no pudo interpretar ese texto. Una noche se acercó llorando a Suiwa y le dijo, debo retornar al sur lleno de vergüenza y desconcierto porque no puedo resolver el problema. Espera una semana más y medita sobre él constantemente, le aconsejó Suiwa. Ningún rayo de luz vino a aclarar las tinieblas del pupilo. Tómate otra semana, le dijo Suiwa. El estudiante obedeció, pero en vano. Todavía otra más, mas esta vez fue inútil. Desesperado, el discípulo le rogó que lo liberara, y Suiwa le pidió que que meditase 5 días más, que tampoco dieron resultado. Entonces el maestro le dijo, medita durante 3 días enteros. Si después de ellos no alcanzas la iluminación, lo mejor que puedes hacer es darte muerte a ti mismo. Al segundo día de meditación, el discípulo había sido iluminado. Bueno, tendríamos una clase entera para hablar de cómo es posible que fuera iluminado al segundo día, ¿no? Lo que quiere transmitir generalmente el budismo Zen, con este tipo de textos, ¿sí?, es que la meditación es un esfuerzo de pensar la interioridad, ¿no? Porque si nos damos cuenta, en este texto se nos está diciendo, ¿sí?, que fue iluminado al segundo día, ¿no? Porque lo que le planteó es escuchar el sonido de una mano. ¿Cómo pudo escuchar el sonido de una mano? Quizá pensando en cómo esa mano iba a matarse a sí mismo, ¿sí? Ahí lo dejamos para que nos iluminemos todos. Finalmente, tenemos el budismo tibetano y vajrayana, ¿sí?, que lo que pone es, y sobre todo está muy vinculado a las corrientes del Tantra, una forma de yoga que se llama el Tantra, que pone énfasis en el ideal de vida bodhisattva, que es esta idea de la liberación de todos los seres vivos, pero a diferencia del budismo Zen, que está pues, especialmente centrado en los famosos acertijos o koans, él pone énfasis en los sutras. Sí, la idea de los sutras son historias que tienen, digamos, una vocación moralista, ¿sí? Este es quizá de los budismos, de las corrientes del budismo, que tiene, digamos que una mayor afinidad con lo que nosotros podremos entender como los rituales religiosos, ¿no? La meta es transformar las energías ordinarias, que son impuras y terribles y amenazan la propia subsistencia de la psique, ¿sí?, en valores, ¿no? Y acá hay un texto, ¿sí?,
que nos puede pues, hacer una ilustración de esto. Nos pertenecen a Langri Tangpa Dorje Sengye, ¿sí? Y dice que se realiza la transformación, explica cómo se transforma desde el egoísmo hacia la compasión, ¿no? Dice el texto: estando determinado a conseguir el máximo de bienestar para todos los seres, cuyo valor excede al de la gema más deseada, los rodearé de todo mi amor. Cuando caminando junto a alguien me vea a mí mismo como el más ínfimo de todos y en lo profundo de mi corazón reinen los otros como seres supremos. Cuando examinando mi camino a través de mis acciones un infortunio emocional pueda amenazarme a mí y a los otros, le plantearé cara y lo arrojaré lejos. Cuando mis semejantes, movidos por la envidia, me maltraten, me insulten o se mofen de mí, yo aceptaré sus duras palabras y les brindaré la victoria. Cuando alguien que yo alguna vez haya socorrido y en quien haya puesto una gran esperanza me cause un daño extremadamente grave, será tenido por mí como el mejor amigo espiritual. En fin, brindaré beneficios y bienaventuranzas en esta vida actual y en el continuum futuro a todas las madres, y en secreto tomaré sobre mí mismo todos los daños y sufrimiento que estas madres mías. Entonces, borrada ya toda huella de aquellas preconcepciones de los 8 sentimientos terrenales, percibiendo todos los fenómenos como ilusorios y liberado de cualquier atadura, me veré relevado de toda servidumbre. Relevado de cualquier atadura, me veré liberado de toda servidumbre. Bien. ¿Qué es lo que me parece que tanto esta filosofía como filosofías propias de nuestra tradición occidental, como el estoicismo, o el cinismo, o el gnosticismo, que en otro curso futuro, cuando terminemos quizá el próximo sobre el bien común, que inicia el próximo lunes, podamos explorar, ¿sí? Parece relevante y por qué ese nombre de ecosofía. El término ecosofía fue acuñado por el filósofo y psicoanalista francés Félix Guattari en una obra que se llamaba Las tres ecologías, ¿sí? La idea básica de Félix Guattari, que junto con Gilles Deleuze exploraron durante los años 80 y 90, es que nuestro sistema mundo capitalista, que decimos hoy, porque es el sistema económico imperante, funciona con una lógica que tiene como dos momentos, que es un momento de desterritorialización de flujos económicos, financieros, etc. Un momento en el que el sujeto, por decirlo de algún modo, es arrastrado, llevado por las corrientes de esos flujos que, pues, propiamente le hacen, como su nombre indica, perder el territorio, ¿no? Perder el territorio de vida, que puede ser su comunidad de referencia, puede ser su grupo social de referencia, e incluso es también su propia ciudad subjetiva, como dice Félix Guattari, ¿no? Ese proceso de desterritorialización, sin embargo, no es un proceso de esa lógica compasiva que estamos señalando, porque el sujeto queda anulado. Formaría parte más de lo que tiene que ver con todas las lecturas, ¿no? Que se habla de la muerte del sujeto. La desterritorialización es la muerte del sujeto, ¿sí? Porque fijaros que además esa lógica de desterritorializar en el sentido de fluidificar, ¿sí? De hacer que todo se desvanezca, pero en una suerte de torrente, porque no tiene control de ningún tipo por parte de esa subjetividad, es decir, que es como arrostrada bajo distintas lógicas, la lógica de lo financiero, la lógica de una especie de globalización cultural
que anulan la especificidad de los pequeños entornos, etcétera, etcétera, ¿sí? En esa lógica, el sujeto pierde toda capacidad posible de transformación, ¿sí? Por eso, sin embargo, la lógica opuesta, la de la territorialización, no es necesariamente una lógica de fortalecimiento de ese sujeto, porque ese sujeto ahí es a su vez usurpado de su capacidad de compasión, es decir, es llevado a una situación en la que la compasión es ejercida no respecto al resto de seres vivos, como alguna de estas corrientes del budismo, sino respecto, por ejemplo, a los que son de su grupo social, o a los que son de su etnia, o los que son de su nación. ¿Sí? Un momento que estamos viviendo ahora con algunos líderes mundiales, como todos bien sabemos. ¿Sí? Entonces, Guattari dice que se precisa, para que el planeta se salve, y nos salvemos nosotros como especie, ¿sí? Como especie ya, pues, que siempre hemos sido global, pero ahora tenemos que aprender a vivir en esa globalidad, ¿sí? Desarrollar lo que él llama las prácticas ecosóficas, es decir, prácticas de sabiduría ecológica. Y eso quiere decir, para Guattari, que, pues, no ser una especie de fluido torrencial que es arrastrado por los distintos fenómenos, ¿no? Sino que, por ejemplo, como hemos visto con el budismo, tener la capacidad de hacerse de algún modo, pues, cabalgar sobre esos fenómenos, ¿sí? Es decir, comprenderlos, situarse en la lógica que ellos tienen, situarse en lo que otros seres vivos sufren en ese proceso, ¿sí? Para eso estamos habilitados de múltiples maneras. Hay toda una corriente de la psicología ética que habla de cómo lo central en la definición de una ética realmente universal es la capacidad de sentir el daño. Porque todos los seres vivos estamos diseñados para sentir el daño que generamos a otro ser vivo, ¿sí? Sobre todo los mamíferos, ¿de acuerdo? Pero porque tenemos nuestro cerebro y nuestro sistema emocional preparado para eso. Pero sin embargo, pues esa capacidad de sentir el daño está atrofiada muchas veces, ¿no? Por esos procesos de territorialización. Por eso es por lo que Guattari habla de un nuevo saber para ese mundo, ¿no? Y él le llama la ecosofía. Estar dispuestos a habitar ese planeta de otro modo, y eso exige toda una reconfiguración de los procesos subjetivos, desde cómo nos alimentamos, hasta cómo nos vestimos, hasta qué tipo de relación tenemos con los animales con los que convivimos, y por supuesto con el resto de seres humanos de los que somos, de algún modo, responsables, ¿no? La idea era traer acá a colación como eso solo es posible si se desarrollan figuras de empatía, ¿sí? Y esas figuras de empatía solo se pueden cultivar pues de modos complejos, en lo que lo verbal no es necesariamente lo preponderante. Quizá tenemos que ir hacia sociedades en las que se preste más atención al arte, se preste más atención a la infancia, en el sentido de no considerarla como infancia, porque la infancia el nombre viene de infante, el que no habla, ¿no? Entonces habrá que ver qué narraciones nos transmiten los niños, qué sentido del mundo existe detrás de esas narraciones. Y quizá, por decirlo incluso con una metáfora muy usada por el propio Félix Gilles Deleuze, el devenir niño, ¿verdad? Devenir niño, comprender esa atención que dicen los budistas que hay que prestar al objeto inmediato, ¿sí? Sin dispersar la mente por objetos fantasiosos que no existen, ¿no? Y en los que se hace residir la felicidad de manera impropia, ¿sí? A esto tendríamos también que añadirle lo que llama Félix, Gilles Deleuze, el devenir mujer, ¿sí? Esto sería controversial decirlo, pero cuando se habla de devenir mujer, se quiere decir, por ejemplo, prestar la lógica del cuidado, ¿no? Que ya vamos a ver en el próximo curso, ¿no? Bueno, yo ya con esto finalizo la exposición que teníamos para hoy, porque ya son las 11. El próximo día, a las 10, voy a ser un poco más puntual para empezar, nos estaremos viendo a ver si podemos con otro medio o por ya lo vamos viendo durante
la semana, para empezar con ese curso sobre el bien común, ¿no? El primer curso vamos a hablar de poliética, que es eso de la poliética. Que tengan una hermosa semana. No sé si tienen alguna interrogación o algo que comentar. Yo tengo el chat abierto acá. Ahora lo estoy viendo. En un ratito cierro la clase. Bueno, chao, chao. Feliz semana.